La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco, el señor Óscar Ayerbe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Para poner, ingeniero, en contexto a nuestros amigos oyentes, en la demanda se detalla que las instituciones públicas implicadas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Pero la demanda también está dirigida a la Procuraduría General por ser el abogado del Estado. Los hermanos Isaías piden que esas instituciones, entre todas, le paguen o les indemnicen por $2.000 millones como medida de resarcimiento. Ahora, ¿cómo debería, cree usted, responder el Estado ecuatoriano a esta demanda? Efectivamente, el país está indignado, por decirlo menos, el conocer la semana pasada que los hermanos Isaías han tomado la decisión de demandarle al Estado por más de $2.000 millones. Es un récord histórico de una pretensión económica nacional o internacional que se haya planteado al Estado ecuatoriano, de tal manera que no solamente es un escenario Filambanco, sino que en el escenario no consentido de que se pierda esta causa, todos los ecuatorianos, todos sin excepción, pagaremos la factura. Y por lo tanto, la Junta Nacional de Acreedores y como su presidente, que luchamos durante 14 años, este malhadado escenario de un problema que causó tanto dolor, muerte, angustia a cientos de miles de ecuatorianos en todo el país, seremos partícipes y actores de este escenario. Ahora, ¿cuál es el monto aproximado de la afectación a las familias por el cierre justamente de Filambanco? En su momento, en el 2001, cuando finalmente asumimos la responsabilidad de la representación de los acreedores y por ende presidimos la Junta de Accionistas en liquidación de Filambanco, pudimos enterarnos de que nos debían $1.400 millones, que éramos aproximadamente 750,000 afectados dentro y fuera del país, que había personas naturales y jurídicas, instituciones privadas y públicas, y que un porcentaje de esas acreencias eran depósitos de ahorro, cuentas corrientes e inversiones, y las pérdidas a los afectados fue multimillonaria. Ahora, como expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco, usted había presentado una solicitud de audiencia al Procurador del Estado para vincular hechos a la defensa del Ecuador. ¿Qué eventos debe la Procuraduría vincular en este caso? Bueno, efectivamente, y esta es una primicia, si usted quiere, hemos terminado la reunión hace apenas unos minutos con el Procurador General del Estado, quien estuvo acompañado de funcionarios de Quito y Guayaquil que están responsables de recabar información para poder en la parte técnico-jurídica presentar el caso de la defensa a nombre del Estado ecuatoriano. La reunión fue muy respetuosa, amigable, transparente, y pudimos intercambiar algunos criterios y conceptos sobre este tema. Hay que recordar que los perjudicados durante 14 años que luchamos en estos escenarios tenemos importante información, y así lo hemos expresado al Procurador General del Estado, a quien le hemos dicho que cuente con todo nuestro apoyo y absolutamente estaremos pendientes de este tema. Ahora,
Según entiendo, fue el 8 de julio de 2008 cuando Carlos Bravo, que era el gerente general de la AGD, había ordenado la incautación de cerca de 195 empresas de los hermanos Isaías, entre ellas medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y algunas radioemisoras, así como empresas de telecomunicaciones. A su criterio, ingeniero, ¿existieron irregularidades en el proceso de incautación que se realizó en ese 2008? Debo expresar con frontalidad un criterio y un tema que usted en el tiempo me va a dar mucha la razón. Esta presentación de esta demanda a nivel de lo contencioso administrativo en la ciudad de Guayaquil, que para muchos consideramos que este es un premeditado escenario para lograr objetivos que favorezcan a los hermanos Isaías. Sabemos con certeza que los acontecimientos del 8 de julio de 2008 en adelante, vinculados a decisiones que en ese momento el director de la AGD, Carlos Bravo, realizó en el marco de su jurisdicción institucional. Y estoy seguro que él será uno de los componentes jurídicos que serán analizados a profundidad a favor de la defensa. Determinó en su momento que habían actuado en derecho y subsecuentemente tenía la obligación de entregar sus bienes a un fideicomiso con un malhadado nombre llamado No Más Impunidad. Y obviamente Pedro Delgado ya en la actualidad ha realizado varias declaraciones relatando algunos pormenores de cómo se manejaban este fideicomiso. Lo cierto y concreto es que muchas de esas empresas han quebrado y se han robado sus bienes. Y también algo que es concreto es que a los acreedores de Filambanco de nada nos sirvió esas incautaciones, independientemente de los temas que van a ser dilucidados entre Isaías y el Estado ecuatoriano. A ver, justamente luego todo empezó con esa incautación y de ahí vino esa batalla por recuperar recursos y tratar de devolverlos a los perjudicados por la quiebra de bancos como Filambanco. También se libraba paralelamente las demandas y los procesos penales. En abril de 2012, la justicia ecuatoriana sentenció a William y a Roberto Isaías y a 6 personas más a 8 años de prisión por el delito de peculado. 9 años después, en mayo de 2021, la Corte Nacional de Justicia los declaró inocentes. ¿Es acaso esa declaratoria de inocencia la que cerró la puerta a la recuperación de los bienes y los dineros justamente para pagar a los afectados de Filambanco? Bueno, en mi opinión no empezó nada en el 2008. Todo empezó en 1998, en este escenario tan virulento que significó la quiebra del banco en ese momento y que por tanto obligó a los hermanos Isaías, todopoderosos, llegar a acuerdos con el Estado ecuatoriano y con Yamil Maguad, que le habían ayudado a ser presidente de los ecuatorianos, que ya hoy sabemos fue un gran fraude electoral en contra de Noboa, su contendor. El escenario entonces implica que se aprueba entre gallos y medianoche una ley llamada la AGD, hecha anillo al dedo por componentes aliados para ese propósito, lo entregan con un sucre. Todo deriva, por supuesto, de temas vinculados a estos préstamos de liquidez del Banco Central del Ecuador con Filambanco, posteriormente la administración de la AGD y el banco en manos del Estado. Esa etapa oscura y macabra que significó la fusión de la previsora con Filambanco y luego la quiebra y luego la liquidación y por lo tanto todo lo que en ese tiempo transcurrió. Por eso es que afirmo con certeza que han despertado el gran avispero. Esto no va a ser simplemente un escenario de cómo así el doctor Carlos Vaca
incautó los bienes y qué pasó con ellos. Y entonces la propuesta generosa de Ricardo Noboa, que dice, bueno, lleguemos a acuerdos rápidamente, empecemos con la devolución de los bienes. Que están dispuestos a negociar esos 2.000 millones de dólares. Esto no va a funcionar así, esto es de otra manera. Ahora, ingeniero, usted ha dicho y ha sido claro en que se ha determinado que esa incautación de bienes a los hermanos Isaías se la hizo en derecho, pero esta declaratoria que vino posterior, esta declaratoria de inocencia, ¿puede servir de excusa fácil para acceder justamente a esa reparación estatal que están pidiendo los hermanos Isaías? Usted tiene toda la razón y lo dije en su tiempo. Inmediatamente que existe la sentencia, el 19 de mayo de 2021, pocos días antes de que exista la transmisión de Mato a favor de Guillermo Lasso. Resulta que hay una pequeña línea que dice que esto nada tiene que ver, siendo un juicio penal, con cualquier aspiración o posibilidad de devolución de bienes. Eso era para ingenuos. Yo le dije al país de manera inmediata que el siguiente paso, la siguiente operativo del objetivo de recuperar bienes y otras cosas era diseñar una estrategia para presentar esa aspiración judicialmente en lo contencioso, en el sistema judicial, en lo contencioso administrativo. De tal manera que eso ha sucedido. Nadie se imaginó que sea más de 2.000 millones. Eso no era imaginable, pero lo audaz significa los hechos concretos que hoy tenemos. Por eso es que nosotros le diremos al país y vamos a ir desmenuzando paso a paso todos los incidentes, cómo van encadenándose los unos a los otros, porque no es simplemente que aquí no pasa nada, hay peculado, nunca prescribe. Yo pregunto y le hago a usted la pregunta, ¿ha conocido usted de alguien sentenciado una vez que ya los 6 que habían sido juzgados y sentenciados en el 2012, ratificados su sentencia en el 2014, ¿quién más ha sido juzgado, sentenciado? Si se han robado miles de millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No hay un liquidador. No hay nadie. A ver, no hay un funcionario del Estado. Recapitulemos un poco. Esos 195 bienes que la Agencia de Garantía de Depósito les confiscó a los hermanos Isaías en el 2008, se buscaba con ellos pues venderlos y luego indemnizar al Estado y también indemnizar a las personas que habían perdido su dinero por la quiebra de Filambanco. Ahora el abogado de los Isaías, Ricardo Noboa, indica que el monto de reparación solicitado se desprende justamente de la lista de esos activos incautados, que serían 1.548 millones de dólares. Ellos piden 2.000 millones de dólares de reparación y dice que, bueno, esos 1.500 millones más los intereses que generarían los bienes desde el 2008 y también los honorarios que han gastado en los abogados. Sin embargo, por el otro lado, ¿cuál es la situación que están enfrentando en este momento las víctimas o los perjudicados de Filambanco? Eventos irreparables, eventos que el país tiene que recortar. Usted, como periodista y periodista de investigación, trató este tema por muchos años y yo recuerdo, siempre estuvo en la causa de los perjudicados, siempre estuvo muchos de ellos ya han muerto. En la causa de la justicia. Esto fue criminal. Pasamos semanas y semanas asistiendo a funerales. Más de 200.000 personas ya han muerto en este tema, porque cuando quiebra Filambanco, muchos de ellos ya tenían más de 70 años, 70, 75, 80 años, de tal manera que la generación que tenemos hoy, hasta los 40 años, poco o nada conocen de lo que pasó con sus padres y sus mayores, que tuvieron un gran impacto en su vida, un impacto que nunca podemos olvidar, y que tienen que recordar la historia tal como fueron los hechos. Por eso es que este caso no va a concluir simplemente
con a ver, arreglemos y nada más. No, 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 no. Aquí vamos a ir paso a paso recordándoles a todas las generaciones que nunca escucharon y a las que sí participaron en esta historia tan dramática en la que finalmente significó más de 3 millones de ecuatorianos en migración, porque la crisis financiera bancaria, que también son corresponsables los Isaías de 1999, causó un impacto impresionante en la historia que recurre del país, y por tanto nosotros tenemos una clarísima responsabilidad. La parte técnico-jurídica es el Procurador General del Estado, que sabrá con certeza defender este proceso a los ecuatorianos, y nosotros, en cambio, recordarle que aquí no es simplemente esos bienes, sino que hay mucho más. Con esto tengo que terminar, pero recuerdo también que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en base al tema, dijo que va a hacer que se defiendan los recursos del Estado hasta el último, que va a emprender una defensa importante para que esta demanda no proceda. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, ingeniero. Gisela, muchas gracias. Solo para comentar lo del presidente Guillermo Lasso. Yo estoy absolutamente seguro que él ha dado instrucciones precisas al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, para que él, utilizando los recursos de la Constitución, la ley, en el debido proceso, respetando derechos, pueda defendernos con absoluta eficacia a los ecuatorianos. Esperemos que así sea, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Óscar Ayerbe, expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco.